una presentación acá de la doctora, es profesora del programa de maestría profesional en la práctica docente en la educación primaria de la Universidad Metropolitana Santos de los Nimes. Aló, Oscar, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Estoy presentando, por favor. Estoy haciendo una presentación ya. Ah, ¿me escucha Eh, bien, Oscar? sí, te escucho bien. Allá, ok, ok, gracias, gracias, gracias. Saludos a cada uno de ustedes. Hola, Vicente, qué gusto Eh, Hola, Sebastián, ya. un gusto Un verte por ratito, acá. Sebastián, un ratito que todavía Ya. estamos ya dando por iniciado este evento con la presentación, decía, de la doctora Cristina da Silva de Brasil y es profesora, decía, del programa de maestría profesional en práctica docente de educación primaria de la Universidad Metropolitana de Santo Unime, con el cual el Foro Latinoamericano tiene un convenio para realizar estos eventos donde participa en la línea de investigación, la gestión educativa, en políticas educativas, currículum, etcétera, en la UNIMES, y además también ella es coordinadora del área de proyectos en educación especial e inclusiva, y también ha sido asesora durante mucho tiempo en ese programa de residencia pedagógica y el trabajo y trabaja como profesora sustituta en la Universidad Federal de Juiz de Fora. Damos la palabra, por favor, a la doctora, eh, por favor, para que pueda hacer uso Oscar, de sus 15, 20 simplemente minutos. retrocede para que se te pueda ver bien, solamente se te ven los anteojos y el Ya, gorro. pero yo sí, yo solamente voy a hacer las presentaciones nada más. Este, y la persona principal es la que va a hacer la ponencia, en este caso la doctora, por favor. Y el resto, por favor, apaga su micro para que no tengamos problemas de audio. Então, boa noite. Bueno, Só um minuto que estou dividindo aqui a minha tela. ¿ya? Então, bom, primeiro gostaria de agradecer, né, pelo convite de estar aqui essa noite com vocês. Eu estou trazendo uma discussão que a gente tem desenvolvido aqui na universidade, né, sobretudo com os cursos de graduação e trazendo também para a pós-graduação. Eu nomeei a fala de pensar o patrimônio cultural como instrumento de luta na educação decolonial e o reconhecimento das populações que constroem o Brasil. Eu sou Tatiane, como apresentou o professor Oscar, né? Tenho trabalhado com patrimônio, educação, né, há bastante tempo e feito essa discussão de uma educação que incorpore a todos, né, e respeite, né, as culturas que constituem o Brasil. Bom, para começar a nossa conversa, eu trouxe o mapa do caminho do Peaberu, né? Esse caminho feito pelos Guarani, né? Que constituem uma das populações que formam o Brasil e que ligava, né? O litoral brasileiro até o Peru. Por que que eu trouxe isso, né? Para mostrar que o com a colonização, né, com a invasão espanhola, a gente passa a viver um Brasil e pensar um Brasil que dá as costas para a América Latina, né? Que passa a não se relacionar, num primeiro momento, com a América Latina de forma intensa e passa a, né, a se relacionar, sobretudo, com Portugal. Só que quando a gente pensa Brasil, né, a gente tem que lembrar dessas questões que estão colocadas aqui, né, desse caminho e de inúmeros outros, né? Eu trouxe só um e inúmeros outros que existiam, né, que ligavam o continente e esse nosso país que é continental, né? Então, quando acontece aqui, né? O Tratado de Tordesilhas, então cria-se um país, né? Nasce, né? Esse novo reino, essa região e essa divisão
é criada dentro da América, né, faz com que o Brasil vá crescendo, e tomando uma proporção continental à medida que os anos vão se passando, né, e cada vez mais o Brasil tendo relações com Portugal. E muitas vezes o Brasil não se entendendo dentro da América, né? E eu falo isso por quê, né? Porque isso, para a gente discutir as populações indígenas, as relações que o Brasil estabelece, são muito importantes para nós, né? Então, quando o Brasil vai tomando essa posição continental, né? Esse tamanho todo, e vai se relacionando, né, cada vez mais com a Europa e posteriormente também com a África, né? As relações com a América Latina ficam bastante sensíveis, né? E não se aprofundam. Então, ser latino-americano, né, é algo que o brasileiro está experimentando tem algumas décadas, né? De se reconhecer latino-americano, né? Então, são algumas questões bem importantes para a gente, para entender a questão dos povos originários que compõem o Brasil, né? Eu trouxe essa representação do Tratado de Tordesilhas, que eu acho que dá para visualizar muito bem essa questão da divisão, né? Desse recorte abrupto que se faz nesse país que, como antes a gente viu no caminho do Peaberu, a gente tem uma relação, né, continental estabelecida. Depois se faz um corte, né, abrupto e a gente passa a ter uma relação colonial, né, extremamente violenta dentro dessa nova região. Bom, para conversar conosco, eu trouxe o Manuel Bonfim, né? Manuel Bonfim é um historiador brasileiro, educador, psicólogo, que viveu no final do século XIX, começo do século XX, e escreveu um dos melhores livros sobre a América Latina já escritos no Brasil, né? América Latina, Malhas de Origem. Ele denuncia essa questão do brasileiro não se reconhecer como latino-americano, né? Isso em 1905. Então, ele faz um livro muito interessante em que ele discute, né, essa relação com uma Europa que deseja retirar tudo que é riqueza, né, e, expropriar essa América e essa falta de visão de que nós estamos num continente, né, e deveríamos ter as relações com as pessoas deste continente. Então, ele fala assim, né, não. Como de costume, sempre que se trata das repúblicas latino-americanas, os doutores e publicistas da política mundial se limitam a lavrar sentenças, invariáveis e condenatórias. Ao ouvi-los, não há salvação possível para tais nacionalidades. É esta uma opinião profundamente absoluta, absolutamente arraigada no ânimo dos governos sociológicos e economistas europeus. Como variantes a essas sentenças, eles se limitam a editar de tempos em tempos uns tantos conselhos axiomáticos, mas os ditam da ponta dos lábios, no tom em que o mestre de escola repete ao aluno, indisciplinado e relapso: se você me ouvisse, se não fosse um malandro, faria isso e mais isto e mais isto. Mas você não presta para nada. Nunca fará nada, nunca saberá nada, nunca será nada, né? Então, ele faz essa fala, escrita neste livro, né, na introdução, em que ele está explicando a relação da Europa com a América, né? E dizendo, né, eles nos tratam como alunos indisciplinados, eles não nos tratam de forma igual, né? Não nos respeitam. Então, nós precisamos lidar com aqueles que nos respeitam. Então, lidar, né, entre os nossos iguais, os latino-americanos. E o livro é maravilhoso, né? É um livro divino que vale muito a pena ser lido. E aí, o Darcy Ribeiro vai fazer, né, o antropólogo Darcy Ribeiro vai fazer uma análise muito interessante sobre essa obra do Manuel Bonfim, né? E vai dizer para a gente assim: penetrando no nevoeiro das aparências. Como ele dizia, Manuel Bonfim, desmascara o parasitismo europeu. Esse parasitismo europeu é um termo usado pelo Manuel Bonfim, né, para falar dos europeus ocupando a América, como a causa real e efetiva das nossas desgraças. Eles resultam, de fato, da economia especulativa que se implantou aqui, tão prodigiosamente lucrativa para os senhores, como desgastante e imortal para a força de trabalho nela engajada.
através dessa economia insensata para nós, mas racionalíssima para os nossos exploradores. Nós, latino-americanos, multiplicamos várias vezes o montante de metais preciosos existente no mundo. Através dela, ainda enriquecemos secularmente as metrópoles, exportando gêneros, tudo isso produzido com o desgaste de milhões de escravos, caçados aqui ou na África por senhores brancos, cristãos e civilizados. Então, essa é a fala do Darcy Ribeiro, né? Mostrando a importância do livro do Manuel Bonfim, um livro que ainda hoje, infelizmente, é pouco reconhecido no Brasil. Bom, falei do Manuel Bonfim, falei da relação com a América Latina, para a gente entender essa pluralidade do Brasil, né? E agora eu passo a falar um pouquinho de algumas leis que são importantes para a gente pensar esse Brasil dentro da América Latina, né? E se pensar plural, né? A partir de um determinado momento que vem a ser, né? A partir dos anos 90, sobretudo, e que isso aparece na legislação educacional brasileira. Então, entre os anos 90, final dos anos 90, perdão, a gente vai ter a criação dos parâmetros curriculares nacionais, né? Em 96 foi criada a LDB brasileira, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? Ela é um marco na educação brasileira. E em 97 e 98 são criados esses livros que são os parâmetros, né? E os parâmetros, eles são muito interessantes porque eles foram elaborados, né, com a ideia de respeitar a diversidade, diversidade regional, cultural, entender o Brasil, né, na sua pluralidade, que é algo novo, né, sem uma ideia de centrar num grande centro, centrar num grande centro, né, mas pensar a educação a partir de um grande centro, mas pensar a partir das regionalidades. Então, o Brasil com esse tamanho todo, né, é sempre essa questão. Então, eu preciso repensar, né, através dos locais em que eu estou. E aqui é muito Paulo Freire, né? Isso aqui vai ser muito a obra do Paulo Freire, uma leitura do Paulo Freire, pensando, né, esse respeito aonde as pessoas estão, né, às suas origens, o que elas conhecem. Então, a partir desse momento, a gente vai começar a ter uma série de leis que vão dialogar com essa ideia, né, de uma educação que seja intercultural, né? Que respeite as populações que compõem esse país, né? E que elas possam aparecer, né? Que a gente tinha passado por um período onde elas praticamente não aparecem em livros didáticos, por exemplo, né? E aqui a gente vai tomar um novo sentido que nós ainda estamos construindo, né? A gente nem pode dizer que chegou a algum lugar ainda, porque a gente ainda está em processo. Então, desde o lançamento dos parâmetros, né, a gente tem a questão de se eleger a pluralidade cultural como um dos temas transversais. E isso tem sido bastante desenvolvido no Brasil, né, na tentativa de se entender o Brasil na sua diversidade. Né? E isso é uma luta desde os anos 90, né, até o momento que a gente está vivendo. Então, o reconhecimento da multiculturalidade e a perspectiva intercultural ganharam grande relevância social e educacional com o desenvolvimento do referencial curricular nacional, né? Tanto para as escolas indígenas, que aqui elas vão começar a receber uma ênfase, né? Hoje elas estão em processo de transformação, inclusive, né? Com as políticas afirmativas das minorias étnicas, com as diversas propostas de inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais, né? Como a gente tem hoje as deficiências, na escola regular, com a implantação do reconhecimento dos movimentos de gênero, com a valorização de culturas infantis e o movimento de pessoas da terceira idade, né? Então, desde os parâmetros, a gente vem num crescente, né, de tratar da inclusão das culturas que compõem o Brasil na educação, né? Hum. De 97 para 2003, a gente tem um pulo importante. 1997, 98 é governo Fernando Henrique Cardoso, então PSDB, né? E 2003 a gente tem o primeiro governo Lula, né? PT.
Então, durante o governo Lula, algumas leis muito importantes foram criadas no sentido dessa questão da inclusão de alguns grupos, né, na educação brasileira, pensando a questão da cultura, da história, da língua, né, que até então não eram tratados, né. Então, em 2003, é criada a lei, né, a Lei 10.639, e ela vai ser um marco divisório na história do Brasil. Por quê? Porque ela vai estabelecer em toda a educação básica brasileira, então desde os pequenos até a saída no ensino médio, né, é, a entrada da educação afro-brasileira. Então tudo aquilo que é relativo à cultura, história afro-brasileira passou a ser obrigatório, né, na educação básica. Isso foi um marco na educação brasileira, né? A gente comemorou em 2023 os 20 anos. Muito já se andou, mas ainda falta muito para nós caminharmos, né? Porque nós tivemos aí 300 anos de escravidão, então isso é um problema que nos afeta profundamente, né? Mas com a criação da lei, né, foram criados materiais e a disciplina, né, que hoje nós temos uma disciplina que é história afro-brasileira, né, africana e afro-brasileira. Então, até então isso não existia. E foi muito importante, porque cresceu muito o número de pesquisas, né? E o debate sobre a presença negra no Brasil, né? E tudo que acarreta, né? Culturalmente para a nossa cultura, para o entendimento do país, né? Composto por essa população. Então, é muito interessante, a lei é criada, né? Como eu falei no primeiro governo Lula, e dessa lei, que é fruto do movimento negro, né, de uma luta que vem desde os anos 60, para que a questão da africanidade seja incluída na educação brasileira, tá? É, vai se conseguir em 2003, então são praticamente 30 anos de muita luta, né, 40 anos de muita luta, para se conseguir incluir essa discussão na educação brasileira. Em 2008, essa lei ela vai ser acrescida, né? Então, além da cultura e história, né, afro-brasileira, vai se incluir também a indígena, né? Pela primeira vez, a gente vai ter uma lei que fala claramente da cultura indígena, da história indígena nas escolas. Isso é em 2008, com a Lei 11.645, né? Essa lei, 5 anos depois, ela também é um marco, né, para que se trate da história indígena, da cultura nas escolas, né? A gente viveu, né, como eu falei no começo da minha fala, um período muito grande, né, de ocupação europeia, de uma visão estereotipada, né, das populações indígenas, das populações negras que compõem o Brasil, e isso fez com que na escola praticamente isso não aparecesse, né, isso não fosse tratado. Então, aqui a gente tem essas duas leis que são importantíssimas, somadas aos PCNs, né? Então, isso é uma transformação muito efetiva para a educação brasileira, né? E fruto da luta de vários grupos, né, que vão atuar para pensar a educação. Bom, com as leis, né, o que que a gente vai ter? Uma série de outras ações para pensar como levar isso para a escola, porque, claro, né, a gente vai enfrentar muita resistência na implementação dessa legislação. Como uma das maneiras de se fazer isso tem sido por meio do patrimônio cultural, né? Pensando, então, o patrimônio no Brasil, né, ele está legislado desde 1937. Aqui eu estou trazendo a Constituição de 1988. Então, por meio do patrimônio, né, tem se trabalhado fortemente, né, a presença indígena e a presença negra no Brasil. Então, hoje a gente tem o patrimônio quilombola, né, o patrimônio indígena sendo bastante visto e estudado, né, e sobretudo pelas populações indígenas e quilombolas que conseguiram, né, receber com muita luta incentivos também do governo federal, né, para fazer esses trabalhos. E o patrimônio tem se relacionado com a educação de uma forma bem interessante, né? Então, o patrimônio ele é um instrumento,
né, que durante muito tempo serviu para a classe dominante, né, é, se colocar, né, e mostrar a sua história, e agora a gente tem uma reviravolta, né, um uso desse patrimônio, dessa questão do patrimônio pensada para essa população que foi expropriada durante muito tempo, né, e que agora consegue se colocar, né? Isso não é um campo tranquilo, tá? De forma alguma. É um campo de muita luta, né? Porque a gente está falando do reconhecimento de terreiros de candomblé, de umbanda, né? De religiões, de crenças, né? Que encontram muita resistência entre outros grupos, né? Então, Doctora, tiene 3 minutos, ¿no? Tres sim, já minutos, estou ¿ya? terminando. Sim, já estou terminando. Ya. Então, é um campo de muita disputa, de muita luta, mas que pode ser extremamente útil nessa questão de nós pensarmos essa educação decolonial, né? Como tratar isso, né? Aqui eu trouxe só duas imagens, nesse caso que é um material produzido para se pensar o patrimônio indígena, né? E aqui é uma imagem do dia 20 de novembro, que no Brasil hoje é feriado nacional, né? Que é o dia de consciência da consciência negra, né? Bom, e aí eu trouxe o Paulo Freire, né? Porque tudo isso aqui que eu falei tem relação com Paulo Freire o tempo todo, né? Então, quando a educação brasileira vai tendo esse movimento de se repensar, de trazer os grupos, né? Isso é muita leitura de Paulo Freire, é muita discussão, né? Feito com base no trabalho de Paulo Freire, que tem, né, no Brasil cada vez sido mais lido, embora tenha algumas resistências, né? E aqui eu trouxe as cartas que ele faz a Guiné-Bissau, porque tem tudo a ver com o que eu falei até agora, né? Ele diz assim: faço essa referência para sublinhar quão importante foi para mim pisar pela primeira vez o chão africano e sentir nele como quem voltava e não como quem chegava. Na verdade, na medida em que deixando o aeroporto de Dar es Salaam, há 5 anos passados, em direção ao campus da universidade, atravessava a cidade, ela ia se desdobrando ante mim como algo que eu reveria, que eu revia e em como eu me reencontrava. Daquele momento em diante, as mais mínimas coisas, velhas conhecidas, começaram a falar de mim. A cor do céu, o verde azul do mar, os coqueiros, as mangueiras, os cajueiros, o perfume das suas flores, o cheiro da terra, as bananas, entre elas a minha bem amada banana maçã, o peixe ao leite de coco, os gafanhotos pulando na grama rasteira, o gingar do corpo das gente dançando nas ruas, seu sorriso disponível à vida. Os tambores soando no fundo das noites, os corpos bailando e, ao fazê-la, desenhando o mundo, a presença entre as massas populares da expressão de sua cultura que os colonizadores não conseguiam matar, porque mais que se esforçassem para fazê-lo, tudo isso me tomou, tudo me fez perceber que eu era mais africano do que eu pensava. Né? Isso eu acho essa fala muito bonita dele, quando ele está explicando as cartas da Guiné-Bissau, né, que vão ser publicadas, e ele mostra para a gente essa relação Brasil-África. Então, no caso do Brasil, né, pensar a interculturalidade, pensar as populações que compõem esse país, é pensar indígenas, africanos, né, e todos os outros que estão chegando, porque hoje a gente está falando de um grupo bastante diverso, né, que vem ocupando o Brasil e que precisa ser entendido, né, e ouvido, nessas questões que são relativas à educação. Bom, Gracias. eu acho que eu cheguei no tempo. Obrigada. Obrigado, obrigado. Muy agradecido, doctora. Gracias por su exposición. Imagina. Gracias, gracias. ¿Se encuentra la doctora Gloria Enrique, por favor? Muy agradecido. Después, Gloria Enrique. A ver, a ver, a ver. Lo que pasa es que se me perdió mi... Hola, ¿cómo está Gloria? ¿Qué tal? mi- se La me perdió. doctora Gloria, vamos a presentar a la doctora Gloria Ay, 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 Estela ay. Enrique Lizaola, doctora en educación con especialidad en métodos cualitativos,
es también jefa del sector educativo de 2 regiones de Jalisco, México, y es catedrática en la Universidad de Guadalajara, en la licenciatura de Educación, especialista en métodos de lectoescritura global, etcétera. Bueno, vamos a tener entonces acá presente a la doctora Gloria Enrique para que inicie su exposición. Tiene 120 minutos, por favor, para que vayan midiendo su tiempo también. Gracias. Doctor, Gracias, Tatia. Sí, doctor, doctor, permítame, permítame porque no me da acceso. a ver, ¿cómo hago para Permítame, pero ya, el se acceso? puede, Sí, lo que pasa es que no me das acceso a mi ¿dónde presentación, es está? Sí. problemas. Está lloviendo muy fuerte acá y estoy con problemas de la conexión, permítame. Si hubiera otro compañero, ahorita me soluciono y me cambio de lugar. Ay, no, 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 no. Qué bárbaro, le quedé mal, doctor. Otra vez. Es que no, ya, creo que ya. Ya me está dando acceso. Ah, ok. Bueno, muy buenas tardes. A ver. Voy a compartir mi pantalla, ¿verdad? Como estoy en el Zoom. A ver, ¿puede compartir? De- Más bien deja de compartir, ¿no, doctor? Le mando la A presentación ver, porque creo que no me está dejando, doctor. Ay, no, perdón, perdón. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Se me revolvió todo. no puedo compartir de acá la pantalla, Gloria. ¿No? Ay, a ver, doctor, a ver, ¿cómo está esto? Permítame. Es que me tiene en el Zoom usted, ¿verdad? Y yo necesito salirme para presentarle. A ver, doctor, ahora sí puedo presentarle, ¿no? ¿Todavía Sí, no? a ¿Estoy, ver, estoy presentándole? no. ¿No? Le voy a copiar el enlace. Ay, no, doctor. Yo creo que se adelanta otro, por favor. Creo que aquí ya esto se me... Está la luz bajita y está quitándose todo aquí. Ocurriendo, disculpa. Si puede presentar otro, doctor, en lo que me quito de aquí, por favor. Bueno, Ya, parece ser que... Aquí estoy, ay. bueno, Por eso bueno, no prendo la cámara, doctora. bueno. Entonces voy a presentar, entonces, Partir. A ver, voy a presentar a Vicente Ota. Bueno. creo que ya. Creo que ya, doctor. Ah, ya, a ver. ¿Es de verdad? Parece que ya, doctor. ¿Sí estoy compartiendo? Es, a ver, ¿Estoy compartiendo? a ver. ¿Sí? No, no, todavía no, todavía no vemos. Según yo lo veo. ¿No, doctor? No, no, no. No, Sí. yo sí los veo. Yo A sí ver, los veo. voy a entrar con otra persona, ¿ya? Disculpa. Doctor. Ya, listo. Dejo la presentación y se la mando mejor y usted la maniobra a ver si así se va a poder más. Ya. Mientras tanto, voy a presentar a otra persona. Gracias. Perdón. Bien, bueno, No, ¿está listo Clemente Vicente Ota Rivera? El doctor Clemente Vicente Ota Rivera, teólogo especializado en interculturalidad, cultura y desarrollo, gestión pública, gestor cultural, editor y articulista de Estado Pluricultural en el Perú, bicentenario, viceministro de Interculturalidad en el año 2011, diplomado en Políticas Públicas e Interculturalidad
en el Centro de Altos Estudios Nacionales, el CAEN, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Adelante, estimado Vicente. Muchas gracias, Oscar. Eh, Queridos amigos, amigas, me place, es muy satisfactorio esta conversación, particularmente porque es un tema eh, de una prioridad absoluta en la agenda política, cultural y educativa de nuestros países, pero que está totalmente abandonado, dejado de lado, ¿no? Salvo, creo yo, las experiencias avanzadas en el mejor momento ¿no? de la formación del Estado plurinacional en Bolivia, ¿no? Y en Ecuador, o sea, en la década, ¿no? Después de 1910, y los avances que se han dado seguramente en Venezuela, que es lo que conocemos, ¿no? Probablemente hayan otras experiencias, pero no tenemos mayor data, mayor información. En lo que respecta al Perú, eh, creo que a partir del cual uno puede establecer, ¿no? referencias con las experiencias de otros países. El caso del Perú presenta una peculiaridad, ¿no? Que yo creo que nos asemeja a México y Guatemala, que son casos donde la densidad, la presencia civilizatoria de los pueblos prehispánicos ha sido poderosa, ¿no? Ha sido tan fuerte y tan marcada que sigue vigente hasta ahora, ¿no? Ahí no ha sucedido lo que sucedió ¿no? en Estados Unidos, en el norte, no tanto en la parte anglosajona como la parte francófona en Canadá, o en otros países en América del Sur, ¿no? Me estoy refiriendo a que las masas indígenas fueron exterminadas, ¿no? Y en muchos casos de manera consciente, intencional, ¿no? En el caso de Estados Unidos y parte de México, simplemente era la limpieza étnica para poder apropiarse de los territorios, de las riquezas que había, ¿no? En el caso nuestro, eso no ha sido posible, ¿no? Yo les digo que la información histórica dice que en el Perú, cuando vienen los españoles, habían entre 10 y 12 millones de personas, ¿no? Una sociedad muy organizada que había resuelto los problemas básicos de la alimentación, del vestido, de la vivienda. O sea, eran sociedades organizadas y avanzadas, ¿no es cierto? Con un alto nivel de desarrollo. 100 años después, ¿no? La conquista se produce, ¿no? Hasta 1535, ¿no? 40, o sea, Lima se forma el 35, hasta ahí puede darse por completada una fase de la conquista. Para 1640-30 quedaban 1.100.000 personas sobrevivientes, ¿no? O sea, había sido reducida al 10% y un poco menos. Por supuesto que eso no significa que estos 9 millones fueron exterminados, masacrados y asesinados, ¿no? Eso fue una parte, ¿no? Otra parte simplemente colapsó, ¿no? por enfermedades, porque los extranjeros, los españoles, traían, ¿no? enfermedades y virus que acá no se habían reproducido y por lo tanto no había defensa, ¿no? Y en tercer lugar, este colapso demográfico también tiene que ver con una profunda ¿no? un profundo dislocamiento, ¿no? y depresión de la sociedad, la pérdida de ese mundo, ¿no? Hay que recordar que la primera gran rebelión, ¿no? una vez producida la conquista, se da en 1570-80 con un movimiento de alcance casi nacional en el Perú,
que nace en el sur, en la zona más densamente poblada por las poblaciones indígenas, que hasta ahora sigue siendo fuerte, ¿no? Tiene una expresión muy potente y se llama el taqui oncoy, ¿no? Que luego ha sido traducida de manera un poco simple como la enfermedad del baile, ¿no? Taqui baile, oncoy enfermedad, que movilizó y generó una rebelión de todo el sur andino, ¿no? Y hasta el centro del país, ¿no? Hasta el centro y parte norte, o sea, desde Ayacucho, que fue la región central, ¿no? Yendo a Huancavelica, Purima, Cusco, Puno y luego hasta las zonas de la frontera con Huánuco y Ancash en la actualidad. Y miren ustedes, esta rebelión fue esencialmente cultural. Por eso que le llaman Taki Ongoy, ¿no? La enfermedad del baile. ¿Por qué? Porque gran parte del levantamiento, la forma en que se produjo la rebelión, ¿no? Y la estructuración de esas masas eran cantando y bailando, ¿no? Pero cantando y bailando porque esos millones de población indígena se levantaron contra la extirpación de idolatría, ¿no? Contra la liquidación de su mundo espiritual, ¿no? Y por eso que era la danza y el baile que eran un soporte muy importante en la espiritualidad y en la organización de las sociedades, fue el medio por el cual, ¿no? Se generó esta gigantesca movilización y resistencia. ¿Por qué les menciono esto? Porque eso tiene directamente relación con el tema que estamos tratando, ¿no? Nuestros pueblos hasta la actualidad, eso sucedió en 1580, y o sea, estamos hablando de 440 años, siguen teniendo en la música y en el canto, ¿no? Una reserva, ¿no? Y una fuente de poder espiritual vigente hasta ahora, ¿no? Yo les digo que la vigencia de estas formas, ¿no? de resistencia espiritual y cultural tienen presencia en la actualidad. De- Desde el comienzo del siglo XX, ¿no? Más o menos, comienzan a reproducirse y a difuminarse lo que acá se llama las expresiones de la música andina, ¿no? En básicamente lo que se conoce en términos generales como huayno, pero hay una variedad de huaynos, ¿no? Nuestro país es tan rico y tan diverso que cada huayno, ¿no? Está asentado en una región, cada región tiene su huayno. La música criolla que ha sido básicamente en sectores de la costa y que ha sido luego apropiada por lo que fueron los herederos de la colonia y que se ha dicho de manera genérica música criolla, que es básicamente la música que se hace en castellano y es heredera del vals vienés, de la jota aragonesa y se ha instalado, se ha acoplado, ¿no? A algunos estilos costeños sobre todo. Yo les digo, el año 1950-60 las grandes manifestaciones de música criolla, por decirles, tenían discos grabados por el orden de los 10.000, 15.000, ¿no? Y aquí en la costa, en Lima, se consideraba como grabaciones masivas. En la misma época, las estrellas del canto vernacular, del canto andino, ¿no? Pastorita de los Andes, Jilguero de Huascarán, Flor Pucarina, ¿no? O el Picaflor de los Andes, o en Ayacucho, los hermanos Zárate, el trío Ayacucho, tenían grabaciones, cada uno vendía 50.000, 60.000 discos. Estamos hablando de 1960, pero en la certificación y en el ranking de difusión no aparecía. Lo único que aparecía era la música criolla porque la otra era una música de indios, pues. Entonces no tenía un registro cultural y no les interesaba porque los que manejaban todos los aparatos ideológicos, los medios de comunicación, los sistemas educativos, todo eran criollos.
Con esto solamente quiero decirles que hasta hoy, ¿no? Esa música andina, indígena, sigue siendo ampliamente mayoritaria. Ahora se expresa en el tecno huayno, ¿no? En la cumbia andina, ¿no es cierto? Ahí está la música andina, sigue vigente y inmensamente mayoritaria. Ahora quiero comentarle la parte estrictamente ya directamente educativa, de crítica a lo que ha sido la política uniforme, eh, unicultural, ¿no es cierto? En 1821, cuando se produce la independencia del país, ¿no? En el Perú hay más o menos 2 millones, 2,5 millones de peruanos, ¿no? Lo que sería la población hispana, blanca, ¿no? Occidental, europea, no pasaban de 300 o 400 mil, ¿no? Incluyendo negros que vienen como esclavos, en fin, tenemos 400, 500 mil. Cuando se expulsa a los españoles, ¿no? No se produce un cambio en la relación entre el Estado y la sociedad. El cambio principal que se produce es el poder del Estado pasa de españoles venidos de España a hijos de los españoles nacidos en el Perú, en esta zona. Eso es lo que se llama la independencia y es lo que es los criollos. Los criollos eran hijos de los españoles que habían nacido acá, pero por no ser hispanos de nacimiento, no tenían acceso al poder. O sea, no podían ser virreyes, no podían ser parte de la corte virreinal, ni podían acceder a las prebendas y a las riquezas que estaba privatizado por los españoles nacidos en España. Entonces la revolución fue esencialmente, ¿no es cierto?, una reapropiación del Estado por parte de los criollos. Ese 20% de la población occidental, europea, española, que se hace del poder, ¿no? ¿Qué significa hacerse del poder en nuestro país? Que todos son blancos, hijos de españoles, que todos son culturalmente hispanos, europeos. Todo el aparato del Estado y la organización del gobierno que se construye está hecho en idioma español, ¿no es cierto? Las altas autoridades y todas las disposiciones legales están en español y para los descendientes de españoles. O sea, el 80% de la población indígena, negra y subalterna en general está excluido, no forma parte del Estado, no hay políticas para ellos. Seguían siendo, en unos casos, esclavos y en otra cosa, sirvientes, siervos, como fue en el caso de la mayoría indígena en nuestro país. Incluso en muchos casos, la situación, ¿no?, de la población indígena empeora. Empeora porque el año 1824, ¿no? Simón Bolívar da un cambio en la legislación por la cual se rompe la privatización, ¿no?, de los terrenos de las comunidades indígenas, de los ayllus, que estaban en la colonia española protegidas, ¿no?, por la convivencia entre la corona española y los pueblos indígenas. Había un acuerdo de que los terrenos, los ayllus, las comunidades que habían logrado mantener, ¿no es cierto?, terrenos desde la época prehispánica, incaica, eso eran respetados, no se tocaban. Bueno, eso se rompe con este decreto que Bolívar da, ¿no?, en el año 1823-24. En tercer lugar, esta exclusión, esta separación entre la inmensa mayoría de peruanos descendientes de los indígenas y de esta minoría élite blanca hispana que se hace del control del Estado, va a durar, así como en esas condiciones que les digo, hasta 1969. Recién en 1969, un gobierno militar dirigido por el general Juan Velasco Alvarado confisca las tierras, los grandes latifundios, hace la reforma agraria y entrega a los campesinos. Esa fecha, en 1969, el 24 de junio, termina, ¿no?, esa concentración monopólica de la tierra, ¿no?, y el control, ¿no?, total de lo hispano
¿no? Europeo, ¿no? Y se rompe. Y el siervo, porque los indígenas eran siervos, no eran peones, no eran labradores, obreros, eran siervos, no tenían ningún derecho, ¿no? Entonces, recién cuando los campesinos acceden, ¿no? El siervo se convierte en campesino y accede a la tierra, recién cambia la situación. Entonces, el Perú que vemos ahora, ¿no? Donde hay proto-ciudadanía, podríamos decir, o un nivel, ¿no? Que ha avanzado a la ciudadanía, se forma con la reforma agraria, ¿no? Cuando el siervo pasa a convertirse en campesino y recién crea la base, ¿no? Primaria del campesino, ¿no? Del hombre libre, el ciudadano. Entonces, todo lo que se ha formado en el Perú en los últimos, ¿no? 70, estamos 25, 55 años, es producto de ese periodo. ¿Por qué? Porque ese periodo además significa el reconocimiento del idioma quechua como oficial, ¿no es cierto? Las personas analfabetas, que quiere decir quechua hablante, aymara hablante, que no tienen dominio del castellano, recién pueden participar en unas elecciones y votar y pueden ser elegidos. Miren ustedes, en 1980 recién, ¿no? Con la Constitución de 1978, ¿no? Esa Constitución aprueba, ¿no? Que esos peruanos que nunca habían participado en la elección de una autoridad recién puedan hacerlo. Paso al siguiente tema que tiene relación directa con esto. Entonces, desde 1821 que se dice se hizo la independencia hasta 1980, todas las políticas públicas estaban hechas en castellano para español hablantes, ¿no es cierto? Entonces, la educación, la salud pública, las políticas de seguridad, las políticas de vivienda, todo eran para gente que hablaba castellano. Entonces tú te encontrabas en situaciones sumamente especiales. Ya no vamos a decir de la exclusión educativa de la inmensa mayoría de los peruanos, y en segundo lugar, los que accedían a veces siendo quechohablantes o no en las zonas campesinas, andinas, ¿qué sucedía con ellos? Sucedía una extirpación de idolatrías a nivel idiomático y espiritual. O sea, tenían que aprender de manera compulsiva, ¿no? O sea, eran castellanizados de manera consultiva, no compulsiva. No habían profesores bilingües, no habían profesores interculturales, ¿no? Entonces ustedes se imaginan gran parte de todos esos debates ahí tontos, realmente absurdos, que se dan hasta ahora cuando se hacen las evaluaciones, ¿no? Educativas en el Perú y las pruebas, ¿no es cierto? Tienen un parámetro, no tienen en cuenta, ¿no? El trastorno y el trauma, ¿no? Neurológico y psicológico y en el lenguaje de esa población que ha sido, ¿no? Que le han extirpado su lengua, que le han extirpado parte de su espíritu. Eso sigue vigente hasta ahora. Tres Entonces minutos. decía, ¿cuánto? 3 minutos. Correcto. Entonces yo les mencionaba esto de qué sucede con esos millones de peruanos que nunca pudieron pasar por la escuela. Ahora, miren ustedes casos realmente terribles. Tú hasta el 80, como les digo, y no, hasta el año 2020, eras quechohablante o hablabas una lengua amazónica, ayánica, ¿no? Ibas a un juicio y los juicios lo perdías por no saber hablar castellano, porque ningún tribunal, ningún juez entendía lo que tú le estabas diciendo y ni le interesaba entender, porque eres un indio que no tenía ningún derecho. Entonces perdías cualquier trámite simplemente por no tener, ¿no? Un manejo del idioma. Y eso le digo que eso es hasta ahora. El año 2008 ¿no? Sucedieron la tragedia de Bagua, donde ¿no? Varias comunidades indígenas se levantaron porque querían explotar la zona donde ellos viven, ¿no? Sin consultarles, y estando en contra. Y hubo ahí una masacre. Esos indígenas fueron juzgados hasta el año 2019-2020. Ellos tenían que caminar, ¿no es cierto?, 3, 4 días de los lugares desde donde vivían para ir al juzgado, y el juzgado a veces
no funcionaba porque no había un traductor. Entonces eran lenguas amazónicas las únicas que dominaban. Entonces no podía haber juicio porque no le entendían nada. Y recién ahí volvieron a reconocer que efectivamente eran necesarios traductores. Y hasta ahora, con esto termino, más o menos el promedio de carencia, ¿no?, de profesores interculturales o bilingües es del promedio del 85 a 90%. O sea, siglo XXI, en el Perú no existe una educación intercultural, una educación bilingüe, ¿no es cierto? Siguen extirpando idiomas y espiritualidad de los pueblos porque no hay una atención y una, ¿no?, esa obligación del Estado. Eso es el punto central de por qué en el Perú está en la agenda, ahora más que nunca, con esto de las movilizaciones, ustedes se dan cuenta, con 7 gobiernos en 6 años. ¿Qué cosa quiere decir? Que este Estado unicultural, monocultural, hispanohablante, no tiene correspondencia con la sociedad plural, con un país pluricultural, con un país heterogéneo. Entonces, por eso que en la agenda política está un cambio, ¿no?, de todo el régimen y del Estado. Y eso significa una asamblea constituyente, una constitución plurinacional, ¿no?, que sea el que organice un nuevo Estado que corresponda a estas necesidades de nuestros pueblos. Muchas gracias. Gracias, Vicente, gracias. Excelente tu exposición. Si la doctora se encuentra, va, o si no, seguimos con Sebastián. Aquí estoy, doctor. Aquí Ya, estoy. puedes entrar de una vez, por favor, Parece ser que hoy sí voy a poder. Ajá. Me, Ah, cam- ya, me está dando acceso, ¿verdad? ya. Sí. Ok. Sí estoy, doctor, en mi escritorio. Ahí va. ¿Sí se está proyectando, doctor? ¿Ya está? No, no, no estoy, Oh, no estoy proyectando. o sea, yo sí estoy proyectando con usted. No, no. Válgame Dios, ¿por qué? ¿Qué tiene que- No entiendo qué le pasa. Vaya, sígale. Se supone que estoy proyectando con usted, doctor. Gloria, yo no puedo hacer nada. Lo que puedes exponer de repente, pues, Gracias. con el tiempo. Lo paso, se lo paso ¿Ya? ahorita. Porque estamos grabando, entonces de todas maneras va a quedar la exposición. A ver, Gloria. Pero se le escucha, o sea, que exponga nomás, que Claro, exponga. por eso le Te digo que escuchamos. exponga nomás. Ponga nomás, Gloria, expon nomás. Sí, no le voy a dar la presentación, doctor, ni modo se la debo. No sé Ya, qué, tengo está bien, una. está bien. Pero está bien, doctor, está bien. Bueno, me pongo a su disposición y en ese sentido quiero compartir con ustedes parte de la actividad que tenemos en relación al tema que está ahorita vigente. Voy a dejármelo aquí en el escritorio. Ay, ay, ay. Perdón, doctor, no manches. Se me está perdiendo, ¿no? Está la lluvia muy fuerte. Ay, doctor, ya le eché a perder todo. Estoy, doctor. No se ve nada, pero bueno, en ese No se sentido, ve, dejen aunque no se sea ve, o sea, no acá, se ve. no se ve nada. Estoy hablando nada más, pues, del objetivo que tenemos ahora, que es Ya. hacer una reflexión crítica. ¿Sí me escucho? Sí, Aunque, estamos escuchando todo. sí, aunque sea una reflexión crítica acerca del papel del Estado y el desarrollo de los pueblos latinoamericanos en esta educación intracultural para construir esta sociedad descolonizado, ¿verdad? Este Estado plurinacional, entonces, promueve una educación y una cultura
que está enfocada al reconocimiento y al respeto a la diversidad. En ese sentido, bueno, nosotros como México tenemos un país de 68 lenguas indígenas y de 138 modalidades, ¿verdad? Con 11 también reconocidos movimientos sociales que nosotros hemos pasado y que ya los que me antecedieron, creo que hemos vivido la misma historia como Latinoamérica. En este estado plurinacional, entonces, conocemos esa coexistencia de múltiples pueblos y culturas de esta misma nación. En este México se expresa en la Constitución ahora, actualmente, la nueva escuela mexicana que impulsa una educación humanista e intercultural. Esto yo quisiera habérselos presentado, bueno, porque el esquema que tenemos educativo justamente viene a dar prioridad a ese estado plurinacional. ¿En dónde? En su estructura curricular, que está descansando con una comunidad al centro, relevando las comunicaciones, los saberes, los ritos, los mitos, todos los saberes ancestrales que han sido perdidos y sepultados. Dentro de la Constitución, nosotros, a partir del 2011, se reconoce, pues, cómo nosotros, el Estado mexicano, tiene la obligación de promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, por lo tanto, tienen derecho a una libre determinación y decidir su propio desarrollo y gobernancia. Esto, desde el punto de vista jurídico y legal, viene al campo educativo que es, creo, desde mi punto de vista, yo les puedo hablar de él, a través de un plan de estudios específico que tiene campos y ejes articuladores, entre ellos lo que es la integración gradual de la diversidad de saberes. Y esa diversidad de saberes se hace concreto en lo didáctico a través de las acciones de condiciones personales, sociales, culturales, económicas de los estudiantes y de su generación. Por lo tanto, en nuestro estado, esa educación plurinacional tiene principios específicos como la educación intercultural bilingüe, autonomía pedagógica de los pueblos, el currículum que está contextualizado a esa cosmovisión local y la formación docente desde este diálogo de saberes. No sin antes decir que está descansando en una filosofía humanista mexicana, y desde el punto de vista teórico tenemos también aquí al que nos prestan siempre, ¿verdad? Paulo Freire, porque desde ese punto todas sus frases y toda la ideología que también está sentada en este plan y programa está bajo esa lógica crítica pedagógica. Porque educar en un estado plurinacional es enseñar a convivir con esta diferencia. El término plurinacional reconoce que México no está conformado por una sola cultura o una sola nación, sino por una diversidad de pueblos originarios, afrodescendientes y mestizos que conviven en un mismo territorio. Por esa educación humanista, científica, inclusiva, multicultural, laica, obligatoria, que está centrada en saberes de los estudiantes y de la comunidad para un mundo más humano. Y así tenemos fundamentos jurídicos específicos en la Constitución, como el artículo, 4 artículos, también otro en la Ley General de la Educación, que tiene un enfoque humanista e inclusivo, y en los acuerdos de la Secretaría de Educación Pública con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Por lo tanto, si vamos a descolonizar, vamos a liberar no solo los territorios, sino las mentes, los saberes, las formas de ser y de convivir, que es construir la identidad desde las raíces, valorar lo propio y abrir el diálogo con lo diverso sin jerarquías. La descolonización educativa entonces busca
transformar la escuela en un espacio que reconozca la diversidad cultural y lingüística, que fomente una interculturalidad crítica donde se dialogue entre culturas en igualdad, que cuestione las jerarquías coloniales, como por ejemplo el privilegio de la lengua española sobre las lenguas indígenas, que promueva la autonomía de ese pensamiento y no la repetición de modelos europeos. Es así como nuestro currículum entonces se desgaja en campos formativos como uno que es muy importante, que es el campo de la ética, naturaleza y sociedades, donde el individuo tiene derecho a un ambiente sano, a conocer su país, a conocer los pueblos indígenas, a conocer cómo vivieron antes de la colonización, cómo fueron los procesos de México en la época colonial, de qué manera tienen presencia las mujeres migrantes, las mujeres indígenas, el derecho al voto, la inclusión en la política, los sectores no visibilizados. De tal manera que en esa estructura curricular descansan varios temas como la justicia, el reconocimiento de los derechos humanos, la igualdad, la libertad, el patrimonio biocultural, la cultura de paz, el diálogo responsable, la postura ética. Y es así como nosotros llegamos a una mega diversidad, por esa mega también de grupos indígenas que tenemos, ¿verdad? De tal manera que la descolonización del pensamiento va más allá de lo político. Significa cuestionar, significa transformar ideas, valores y estructuras que impulsa la colonización y sigue siendo influyendo en la educación, la cultura y la vida. Por ejemplo, hay que incluir en la educación mexicana las lenguas indígenas, los conocimientos comunitarios, las pedagogías propias y no solo los modelos occidentales. La descolonización, entonces, en este México plurinacional significa romper con los modelos impuestos por la colonización que aún persisten en la educación, la forma de gobierno, el pensamiento y los valores sociales. No se trata solo de un cambio político, sino de una transformación profunda de las relaciones culturales. Es así como también entonces interactúan dos ejes articuladores muy importantes para el renacer de estas culturas plurinacionales. Estos ejes son la cultura a través de la lectura y la escritura, que cita el pensamiento crítico, que cita también el otro eje importante, que es la interculturalidad crítica. A través del eje de la lectura y la escritura, se dice pues, y se sostiene que la lengua, o la lectura, perdón, es una acción emancipadora donde, como en los juegos infantiles de las niñas y los niños, las reglas se generan no por un mediador que somete al texto y al lector en un camino seguro, sino en una reflexión de los antecedentes de las personas involucradas en la comunidad que concretan temas relevantes que deben ser desarrollados y generan un diálogo como una meta de transformación de su realidad. Y es así como también nosotros entonces hemos creado unos nuevos libros de texto que les voy a mandar aquí en el chat la liga, que me parece muy importante que ustedes los conozcan o los vean, den su punto de vista y bueno, sirva para interactuar a través de nuestras naciones, porque existen estos libros que fueron perdiendo. Y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que han publicado ya un catálogo de más de 100 libros, de 180 títulos con 20 lenguas indígenas para la educación primaria y secundaria, con el mismo contenido de los libros en español, para que garanticen la educación en su lengua materna. Es muy interesante, lástima que no estoy aquí en un lugar donde está lloviendo y no me permitió, pero les mando la liga de estos libros de texto hechos a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para todas las culturas que tenemos en diferentes lenguas. En esta entonces educación plurinacional, con estos principios, hay un currículum contextualizado, una cosmovisión muy local,
en donde la formación docente parte a través de ese diálogo de saberes, ese rescate de saberes, donde se reconoce que una educación debe de ser entonces de tipo humanista, debe de ser y debe articular para todos nosotros lo histórico, lo social, lo cultural a través de esos pueblos que fueron colonizados, pero que hay que buscar recuperar su autonomía, su identidad y su poder de decisión, liberándose del dominio impuesto por potencias extranjeras o de estructuras coloniales que permanecen incluso después de la independencia política, porque podemos entenderla de varias dimensiones. Por eso la educación entonces implica valorar los saberes y las lenguas indígenas como una parte esencial del conocimiento, promover esa educación interculturalidad crítica, no folclórica, porque no basta tolerar la diversidad, sino que debe analizar las desigualdades históricas entre culturas, de tal manera que retomar la pedagogía crítica de Paulo Freire plantea que el aprendizaje debe de llevar a la conciencia y a la emancipación de los pueblos, porque nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión y en esto se traduce en una educación liberadora, dialógica, contextualizada, plurinacional, donde los pueblos originarios son sujetos de conocimiento y no solo objetos de estudio. La grandeza, entonces, la debemos encontrar en aquellas opciones transformadoras que van más allá de las políticas educativas del Estado y desde las mismas comunidades donde están esperando ser reconocidas. La grandeza nacional de un Estado plurinacional no se medirá por su Producto Interno Bruto, sino por la riqueza, en el caso de México, por las 364 voces que se escuchen en las aulas y por la capacidad de los docentes, que es tan importante, de formar ciudadanos conscientes que luchen por la liberación de su propio pueblo. Por lo tanto, la descolonización en el México plurinacional es un acto de justicia histórica que implica reconocer, respetar y aprender de los pueblos originarios, de construir una educación verdaderamente intercultural y de promover una conciencia crítica que libere tanto la mente como las estructuras sociales. Es así como cierro con una pedagogía de la esperanza y de la libertad, donde aprender es también es un acto político y de liberación. Gracias. Por lo tanto, y la identidad, la descolonización busca el orgullo de todas nuestras naciones. Gracias, maestro, y disculpen por no poder presentarles, pero les mando en el chat mínimo, aunque sea la liga de los libros de textos en lenguas originales que estamos aquí estrenando. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Gracias, Gloria. Bien, ahora vamos a pasar entonces a nuestro amigo Sebastián, que en estos momentos nos va a dar una visión de su trabajo. Sebastián, Sebastián es sociólogo de la Universidad Nacional de Agraria de La Molina, ha sido director de Cooperación Técnica Internacional, tiene una formación en agronomía inclusiva, es especialista en medios de comunicación social, es magíster en Planificación Nacional del Desarrollo en la UNI y es especialista en evolución de proyectos sociales. Te damos el espacio para que puedas ya intervenir. Gracias, Oscar. Ya, gracias. Ahí estamos. Ya, ¿puedo empezar entonces? Sí, puedes empezar. Gracias. Realmente, en principio, agradezco la invitación. Agradezco también que el temario haya sido expuesto así, eh, prácticamente muy abarcativo, que permite varias entradas y reflexiones de todo tipo. Y como decía muy bien Vicente y los demás expositores, son temas muy vigentes y de mucha actualidad. Eh, ante ese
ese tema motivó que yo de inmediato revisara, ¿no?, algunos apuntes y lecturas acerca de Paulo Freire y me hizo recordar la impronta de los llamados cinco pedagogías, ¿no? Del oprimido, de la indignación, de la liberación eh, y de la Economía. humildad también. Eh, y recojo este guante porque en esta exposición mis impulsos de reflexión están calados muy profundamente en cada una de estas pedagogías. Eh, Sin embargo, voy a darle un toque de vigencia, de actualidad, en el contexto de lo nacional, de básicamente lo que ocurre en Perú. Eh, yo creo que hay que empezar, mejor dicho, planteando que estamos en un cambio de época. Y esto es muy importante subrayarlo, porque permite comprender por qué las condiciones de posibilidad del cambio social y de la transformación estructural están dadas. Y que más allá de lo que acaba de exponer muy bien aquella Gloria. eh, eh, señorita mexicana, en cuanto a experiencia que vive en su país de un Estado plurinacional, hay una experiencia muy rica que compartimos en cuanto a enseñanzas que nos dejan y que más bien atraviesan lo que se debe hacer y se debe evitar ya no hacer. Eh, por ejemplo, estaba revisando en lo tocante a lo que es el Estado plurinacional, que inclusive Perú está ahí entre sus componentes en la definición como concepto o como noción, que el Estado peruano, la República, es también plurinacional. Pero sabemos el sesgo que esto tiene. Eh, Sin embargo, la otra cuestión también que amerita un toque distintivo a las reflexiones nuestras es lo que está pasando actualmente y que un punto de inflexión ocurre con la presencia en el Estado de Pedro Castillo y de lo que en torno a él está ocurriendo en el Perú. Realmente el pensamiento decolonial permite graficar mejor la comprensión en torno a este fenómeno político. Cosa curiosa, los colegios de abogados, el Poder Judicial, el Poder Público, a sabiendas de que lo que está haciéndose en el caso del juicio contra Pedro Castillo Terrones, se está demostrando que no tiene asidero legal ni jurídico alguno. Todo realmente se demuestra que, y se pone al desnudo, que es una farsa. Sin embargo, más allá de lo que ya sabemos, porque está demostrado efectivamente por expertos internacionales y también por la jurisprudencia peruana, que todo lo que está dicho por el fiscal y otras autoridades en contra de los hechos de Pedro Castillo, no resiste una lectura porque no está en la ley, ¿no? Entonces, una interpretación también de esto es que no se ha leído bien lo que está pasando en América Latina en cuanto al fenómeno del lawfare. Uno trata de explicarse lo que está pasando en cuanto a que, porque hay una doble lectura y porque hay esa inanición de estos colegios supuestamente profesionales de derecho para oponerse a eso y evitar que esto siga su curso. Ocurre pues que Estados Unidos introduce en América Latina
su puesta en vigencia de su modelo jurídico, que a diferencia del modelo jurídico anglosajón y europeo en general, este sí le da cabida al tribunal. De modo tal que ahí juega un papel importante lo que se llama la interpretación jurídica. Y eso es lo que se registra en lo que está pasando actualmente en Perú. Puede estar escrito en el texto algo, pero dependerá pues de la interpretación que tú hagas de eso para que la ley se aplique de una u otra manera. Y esto es muy simple. Entonces, lo que se pone en evidencia, como lo decía muy claramente Vicente, respecto a los pueblos originarios, es que ese patrón o matriz colonial de poder se pone muy claramente al trasluz y es evidente, ¿no? Es por eso que cuando Castillo empieza a asumir el gobierno, y no tanto el poder, ¿no? Empieza a trastabillar, porque no acude al apoyo popular, a institucionalizado del pueblo organizado, hace a unas travesuras, pero en lo absoluto eso implica, ¿no?, que se le titule de golpe de Estado, ni siquiera de intento fallido de golpe de Estado. Sin embargo, una cosa muy interesante en su discurso es que él acude a la ciudadanía, al pueblo organizado, y le señala un camino a seguir. ¿Cuál es? Un gobierno de transición. Y cosa curiosa, ese gobierno de transición es el que ahora se está agitando como bandera de lucha electoral para lograr una unidad que garantice un triunfo electoral por parte de las fuerzas progresistas y de la izquierda en el país. Y para mí lo más evidente era haberle hecho caso de un comienzo a Pedro Castillo, más allá de que uno esté o no de acuerdo con lo que se le consigna como actos de corrupción, era justamente que abrazando esa bandera de lucha política, uno podría enfrentarse con fuerza y con convicción y con argumentos, ¿no?, a la ofensiva reaccionaria que está en el poder en el país. ¿Por qué? Porque esa medida, ¿no?, iba a implicar que cuando uno empiece a formar ese gobierno de transición, podría justamente estar en capacidad de luchar contra el crimen organizado, contra la corrupción. Una medida justamente era, ¿no?, expropiar todas aquellas propiedades o bienes que han sido obtenidos delincuencialmente con corrupción. Y ahí estamos hablando de una gran parte del filón de los ingresos que tienen estas transnacionales en el país, los agroexportadores, ¿no?, que como lo decía Vicente en otras oportunidades, no han pagado, no han terminado de pagar, ¿no?, la inversión pública que hizo en esos grandes proyectos de inversión, de irrigación, y más aún tienen exoneraciones tributarias, pero fabulosísimas. Y más aún, ¿no?, toda una potestad jurídica en contra de los derechos laborales, de precariedad de los trabajadores. ¿Qué se pone con esto en evidencia? Que la lucha por un Estado plurinacional ya es una lucha que tiene canales, ¿no?, y cursos de avance en esa perspectiva decolonial. Entonces se necesita realmente que ese Estado plurinacional tenga en su base un proyecto país, un proyecto decolonial de país, transmoderno, transdesarrollado, ¿no?, antipatriarcal, etcétera, etcétera. Entonces el pensamiento crítico y la acción organizada de los pueblos originarios y las mujeres de todas las sangres, ¿no?, son los que están expresando y configuran este cambio de época en el país y en el mundo. Es lo que no vemos. Con este cambio de época, lo nuevo es lo que es preeminente. Ya lo viejo dejó de ser aquello que fije la agenda. ¿Y esto por qué se ve así? Porque ya hacemos uso de lo que se llama el pensamiento transdisciplinario.
Pensamiento que se edifica en base a qué? En base a la lógica del tercero incluido, en base a los niveles de realidad y al pensamiento complejo. Entonces, en base a los niveles de realidad, vemos que el cambio de época está configurando justamente un nuevo nivel de realidad, donde está en funcionamiento justamente las luchas populares en esta perspectiva de desarrollo, por liberación, por autonomía política y soberanía estatal. Por ejemplo, lo que pasa en Bolivia y en Ecuador. Hemos visto que luego de la Constitución y en los hechos ya de ejercicio de poder del MAS y de Correa en Ecuador, se tensaron más las contradicciones entre los pueblos originarios y el régimen político que seguía siendo de dominación y en base a un modelo extractivista de producción. Y eso también pasa en México. No hay una autonomía política a plenitud de estos pueblos originarios. Siguen siempre dependientes de el punto de vista criollo. Entonces, estos son ingenieros para nosotros. Se plantea, por ejemplo, que ese Estado plurinacional, ¿cuál debe ser su régimen político? En mis lecturas y reflexiones yo considero que la república debe ser en el país, bajo este gobierno, esta república o este Estado plurinacional, que debe ser colonial, debe ser al mismo tiempo un Estado federativo. Parecido a lo que son en México, los Estados Unidos de México, ¿no? Sería en Perú también los Estados Unidos de Perú, unos 4 o 5 estados organizados a nivel transversal y a nivel longitudinal en base a la cultura oceánica, a la cultura andina y amazónica, ¿no? Estaba leyendo justamente un libro interesante eh, de CEPES, en donde está ahí puesto en números todas las estadísticas pertinentes a lo que llamado, llamada la agricultura familiar. Más allá de todavía seguir utilizando categorías de clase marxistas, también es importante utilizar categorías de análisis colonial. Entonces, ya dejaríamos de ver al pueblo originario como campesino, una categoría socioeconómica, y lo podríamos ver ya con otra categoría de colonial. Y tendría todo el atributo, efectivamente, para erigirse, ¿no? en el protagonista de un nuevo tipo de sociedad, de un nuevo tipo de desarrollo. Disculpen, pero mi objetivo es, a partir de las experiencias que se está viviendo en estos países, acoger las enseñanzas para no cometer errores y establecer de una vez lo que debería ser un Estado plurinacional, atravesado por un proyecto de colonial intercultural, ¿no? Bajo el precepto del principio de la interseccionalidad, ¿no? Donde juega un papel importante tanto los pueblos originarios y afrodescendientes, como también nuestras mujeres de todas las sangres, razas y colores. 3 minutos, Sebastián. Yo no sé hasta cuándo realmente no se les va a considerar a ellos como protagonistas en este cambio de época. Y ahí también implica que aquellos que están eh, interesados en organizarlos políticamente a estas fuerzas históricos sociales, ¿no? Tienen que cambiar de óptica. Es lo que está pasando en Puno, ellos están a la vanguardia, están luchando por una autonomía política y una soberanía estatal, pero nosotros estamos de espaldas a esa realidad. Bueno, ahí termino, disculpen. Gracias, Sebastián. Muy bien. Bueno, voy a un poco romper el protocolo y quiero invitarlo para que nos pueda decir su pensamiento el doctor Alfonso Tamayo de Colombia, amigo que participa en la revista Educación y Cultura, amigo,
Quisiera que, si por favor, en unos 10 minutos nos puedas decir algo, Alfonso. Disculpen que rompa esto, pues la presencia de Alfonso Tamayo, me estoy aprovechando de la oportunidad de que pudiera decir algo. Adelante, Alfonso. Fíjate lo que ha pasado. Le ha tocado nada. A ver, 10 minutos. Alfonso, por favor, ayudar acá a los amigos. Creo que el problema está allá. Tampoco se puede conectar. Alfonso, ¿puedes hablar? Si no, ya. Por favor. No me escuchó. Bien, vamos a seguir. Pues parece que no está escuchando. No quiero ruido, por favor. Bien, empezamos entonces con la amiga de Brasil. Para 3, 5 minutos máximo pudiera hacer una síntesis de lo que ha escuchado, de sus ideas, etc. Adelante, por favor. Perdão, eu não entendi, Oscar. Você pode repetir, por favor? Para que pues, se pueda cerrar en 3, 5 minutos, por favor, una síntesis. Ah, sim. Então, muito obrigada. Desculpem, eu sou de câmera fechada. É, eu trouxe um pensamento, né, uma ideia de um trabalho que nós temos desenvolvido aqui, de pensar o patrimônio cultural como um meio para nós discutirmos essa questão da interculturalidade, né, trabalhando, né, com a obra do professor Paulo Freire aqui na universidade, né. Para isso eu conversei com alguns autores, como o Manuel Bonfim, que foi um autor do começo do século XX e que falava já naquele período sobre os problemas do Brasil não se conectar com a América Latina, né, com essa problemática que existe no Brasil durante muito tempo, se desconectar, né, da América Latina e não olhar para si, não conhecer a sua população, sobretudo a sua população originária, né? E eu trouxe um pouquinho dessa discussão e da legislação que está tentando trazer. Ouvindo os colegas, a gente vê o quanto o Brasil precisa caminhar ainda, né? O quanto nós temos ainda por fazer, mas essa legislação é dos últimos 20 anos, 20, 30 anos que nós temos trabalhado. Foi isso. Muito obrigada. Gracias, Cristina. Ahora vamos a... Vicente, si quieres decir algunas cosas, algunas ideas de todo lo que de alguna otra manera has estado escuchando.
Vicente no está. Bueno, eh, no está Vicente. Vamos a ver con Gloria, por favor. Gloria, mira, Gloria, tampoco. Ma- Sí, ya volví. Bueno, ¿qué puedo hablar? Que escucharlos da mucha esperanza de que sigamos valorando, ¿verdad? La importancia de ser una sola nación, ¿verdad? Ahora sí convertirnos en un territorio plurinacional con tantas bellezas que tienen nuestros países, porque decimos México, pues no es tan plurinacional, sino pluricultural. Sería plurinacional donde nosotros nos abarquemos, ¿verdad? En esta sintonía de rescate mundial y universal. Porque lo intercultural es fundamental. Ya escuché a nuestros compañeros en este contexto plurinacional por reconocer esa riqueza cultural de los pueblos indígenas, la contribución de su identidad, ver cómo se incluyen a ese acceso educativo de calidad sin importar su origen étnico. Ayudar también a que los estudiantes, los jóvenes, ayuden a reconocer a estos indígenas y mantener la identidad lingüística para que se integre esta sociedad nacional. Y por lo tanto, pues escuchar a todos ustedes fomenta mi comprensión y mi respeto entre nuestras diferentes culturas que nos constituyen y contribuyen a una cohesión social y de paz. Muchas gracias. gracias, gracias, Gloria. Por último, Sebastián, ¿tienes algo que decir para ir cerrando? Sebastián ya se retiró, Sebastián. Ah, Gloria, ¿tienes algo Dígame, que decir? Sí, no, doctor, estaba, mire, hasta ahorita prendió mi cámara, ya como que sí, todo el temporal aquí, ay, es que estoy alejada, donde la señal entra y sale. Pero ya, bueno, es muy importante este tema y puede ser un instrumento muy valioso, ¿verdad? Para construir una sociedad más justa, más equitativa de todos nuestros países. así es. Excelente Ah, tema. Muchas gracias por sus saberes. gracias, gracias. Gracias, Gloria. Seguiremos conversando sobre este tema. ¿Qué dice Sebastián, por favor? ¿Sebastián se ha retirado? Bueno, eh, gracias a todos por su participación. ¿Tienen algunas preguntas? O alguien que quiera decir algo, por favor? En estos momentos. Bueno, No tenemos Oscar, que... buenas noches. Ah, ¿cómo está Lucy? Sí, Sí, disculpen Lucy. que he tenido un percance, Eh, pero primero para felicitarle por este tema tan importante que hoy día han tenido a bien tratar. Bastante emocionada por lo que nuestra amiga Gloria ha compartido una experiencia tan rica que ya se está trabajando, o sea que no se está quedando solamente en el papel, sino que ya le están dando vida, ¿no? Y lógico que esto, un poquito para dar mi sentir, tiene que ver mucho con las políticas educativas, ¿no? Tiene que ver mucho. Si no hay una decisión política, todo este pensamiento tan importante que es de Paulo Freire se quedará solamente en los sueños y en las buenas intenciones, ¿no? Pero a nosotros los que estamos en el campo de la educación, tenemos que empezar a tomarlo como una herramienta importante
diseñar nuestros planes, nuestros programas, nuestra currícula, orientando pues un sistema educativo donde se promueven estos valores, la democracia, la equidad, y como ella misma decía, somos un país pluricultural. Qué importante que desde pequeñitos sepan quiénes son los que han antecedido a ellos y quiénes son ahora, empezar a valorar a toda a esa sociedad que de repente está, que para los sistemas educativos no existen, ¿no? Como son nuestros, en el caso de nosotros tenemos una población indígena, tenemos una población que no está, que no está siendo visible para muchos, ¿no? Proteger Sobre esta, una investigación, proteger esta, digamos, promover esta experiencias diversidad específicas. pluricultural significa pues expresarse desde la misma función de docente, crear espacios, pues espacios existen, pero a veces no tenemos accesos, como tienen que ser pues, los centros culturales, como quieren ser las bibliotecas, no está, digamos, al alcance de las personas, de los niños y de los jóvenes que están en un proceso de formación. Bueno, les agradezco y creo que habrá un espacio mucho más rico donde cada uno, que Gloria nos alimente más con con esa semillita que ya está, que ya la estamos asumiendo, algunos que estamos orientados dentro de lo que viene a ser el pensamiento de Pablo Freire. Eso quería Gracias. hacer mi aporte y gracias, Gloria, por habernos aceptado y tu experiencia es muy rica. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Gracias. Bueno, si hay alguien más para cerrar, por favor, si hay alguien que desea decir unas ideas. ¿Y César? Vaya, Gracias, Lucy. Espero que todo haya salido a la bueno, perfección. gracias. Entonces, bueno, buenas noches a todos, gracias. Sí, adelante, Gloria, dime. Estoy para servirle, Leo. Ya platicaremos en lo corto. Cualquier cosa, voy a mandarles material. Gracias. Ya, muy bien, muy agradecido. Gracias por todo. Bueno, gracias a todos los participantes que han estado en esta sala. Hemos escuchado bastante y valiosos comentarios sobre este tema. Creo que probablemente, como se ha dicho, es muy amplio. Necesita de repente tocar a profundidad algunos aspectos básicos de cada país, ¿no? Entonces, pero creo que lo importante es que el Estado, que de alguna u otra manera se ha desarrollado, tanto en el Perú como en otros países, ha sido siempre un Estado centralista, un Estado que ha, digamos, de alguna u otra manera ha estado más dirigido por una clase dominante que nos dejaron los españoles, como lo ha dicho Vicente Ota. Indudablemente tenemos que comenzar a profundizar, hacer una mirada desde Pablo Freire, que habla de cultura, que habla de educación, y que justamente esto nos lleva a una reflexión profunda de los cambios que hay que hacer en la educación, en la cultura y en el cambio del país. Buenas noches, muy agradecido a todos.